Pensadores y forjadores de la Universidad Cubana durante la época colonial. Vamos a desarrollar 3 videos sobre la evolución de los pensadores más importantes que forjaron y que han mantenido, ¿no?, la educación superior cubana en la vida tanto colonial, republicana y después de la revolución. Esto forma parte de un trabajo que publicamos en un libro que publicó la UNESCO en el 2008, de un congreso que se realizó acá en Cartagena sobre la Universidad Latinoamericana. Es un libro voluminoso que está libre en internet, se puede consultar, de todos los países de América Latina, ¿no? Y yo hice la parte de Cuba. Y que se publicó el libro por la UNESCO, no, reitero. Vamos, porque uno no puede entender, la idea es mantener ahora, vamos a hacer un ciclo posterior sobre las ideas filosóficas en el Caribe hispano, o sea, también República Dominicana y Puerto Rico, ¿no?, además de Cuba, para hacer un cierre, ¿no?, de los estudios sobre pensamiento filosófico latinoamericano que hemos realizado, y luego vamos a detenernos en presupuestos metodológicos, ¿no?, para esos estudios que han resultado de estas investigaciones que hemos hecho durante ya casi 5 décadas, ¿no?, sobre la historia de la filosofía en América Latina. Bueno, ya en el siglo XVI, o sea, prácticamente en el primer siglo colonial, eh, todavía la población cubana era eminentemente española, muy poco criolla, ¿no? Y a España no le interesaba, por supuesto, desarrollar una intelectualidad o profesionales que se formaran en América, los traían de España, ¿no? Los militares, los sacerdotes, los médicos, los abogados, que eran los principales. Ya los comerciantes, eso era, no hacía falta educación superior, ¿no? Y por eso en el siglo XVI prácticamente, aunque existían las 7 villas que se conformaron en Cuba, Santiago de Cuba, Bayamo, Santo Espíritu, Trinidad, ¿no?, Remedios, ¿no?, La Habana, pero no había universidades, ¿no?, mientras que ya sí se estaban formando en América Latina, en Santo Domingo la primera, en Lima, San Marcos la segunda, luego se formó en Bogotá, en México, pero no en Cuba, ¿no? Hubo que esperar hasta el siglo XVIII. Hubo intentos de crear, ¿no?, una universidad en La Habana en el siglo XVII, pero Fray Diego Romero, que fue un sacerdote dominico progresista, presentó una propuesta en 1670 para crearla, ¿no? Pero ni le respondieron, para que tengan idea de la cosa, ¿no? Y 18 años después, un teniente gobernador, Luis de Soto, pues volvió a insistir en retomar, ¿no?, la idea de crear, ¿no? Pero tampoco. Incluso a principios del siglo XVIII, fíjese, ya empezando la ilustración, ¿no?, en Europa y demás, un dominico, Bernardino de Membride, empezó en 1717 a retomar la idea de hacer una universidad. Lo apoyó otro dominico, Diego de Maza, y aunque no lo lograron de inmediato, parece que sí, la época ya, claro, es la época ilustrada en Francia, en Inglaterra, en Alemania, se está formando un pensamiento más moderno que se va emancipando de la escolástica. Y entonces parece que los reyes se dieron cuenta en España que había que cambiar un poquito las cosas. Quien va a lograr lo mejor va a ser Carlos III, ¿no?, ya a final del siglo XVIII, con la política del despotismo ilustrado, como van a llamar, ¿no?, que le da posibilidades de que se abra la imprenta. Incluso aparece la imprenta en Cuba, muy atrasada con relación a México y a otros lugares, en Perú, que ya existían, ¿no?, prácticamente del siglo XVI. Pero ya en el 18, el Papa Inocencio XIII, en 1721, dio la orden, ¿no?, de primero el convento de San Juan de Letrán, que se convirtiera, que existía desde 1519, se le dio un permiso, ¿no?, en Santiago de Cuba,
igual que otro seminario, el seminario de San Basilio el Magno, y se dio la orden de crear, ¿no?, la Universidad Real y Pontificia, Universidad San Jerónimo de La Habana. Así que se creó en 1728. Claro, una universidad totalmente controlada por la iglesia, totalmente subordinada, ¿no?, a la filosofía escolástica, donde se formaba lo mismo que se formaba prácticamente en los monasterios, ¿no? Y nada de ciencias técnicas, naturales, no, todo era teología, derecho y medicina, ya, hasta ahí llegó todo. Ahora, ¿qué pasa? Que aunque el escolasticismo era muy fuerte en esa época, y ya hay intentos de irse creando otros centros, hubo a veces personalidades como un rector, Francisco Chacón Rodríguez de Páez, que además fue 5 veces elegido, ¿no?, en la curia, ¿no?, porque era una institución religiosa, como un rector, y fue bastante progresista, ¿no? En una investigación muy seria que hizo una alemana sobre el estudio, ¿no?, de esta situación, Renate Simpson, ella decía cito, que un rector dominico haya solicitado tal cátedra sobre las nuevas ciencias de la física debe ser ciertamente considerado como un hito sobresaliente en la historia de la educación superior en Cuba, porque representaba el primer reto real al estricto escolasticismo que habría de predominar en la universidad durante otros 80 años. Fin de la cita. Porque fíjense, la Universidad de La Habana se creó, sí, en 1728, pero prácticamente se va a hacer una universidad laica más de un siglo después, en 1842, ¿no es así? Entonces, realmente era un hecho muy avanzado para el pensamiento filosófico y político que se abriera una cátedra de física. ¿Mm? No olviden que la física era en ese momento considerada medio problemática, porque física quiere decir astronomía, quiere decir Copérnico, quiere decir Newton, quiere decir teorías modernas sobre el universo, y eso a veces podía chocar con la visión religiosa, ¿no? Luis Felipe Leroy y Galvez, un investigador de la Universidad de La Habana, dice, cito, en 1751, en su primer periodo rectoral, el ilustrado y progresista dominico habanero Fray Juan Francisco Chacón y Rodríguez de Páez propuso y gestionó la reforma de los estatutos para atemperarlos al mejor funcionamiento de la universidad. Y fue esta la primera tentativa de reforma universitaria de que se tiene noticia en la historia de esta casa de estudios. Desafortunadamente no se pudo llevar a cabo por la desidia, apatía e inercia con que tropezó el rector Chacón de parte de sus compañeros de la gobernación de la universidad. Fin de la cita. Así que, por muy avanzado que hubiera estado él, sin embargo, la élite de ahí no quiso que se... Y por eso prácticamente tampoco, ¿no? Y él lo sostuvo diciendo que era para educar, ¿no?, a las nuevas generaciones habaneras, ¿no? Y así ¿no?, se reconoció. Pero ya en la segunda mitad del siglo XVIII las cosas cambiaron bastante. ¿Por qué? Bueno, primero, el pensamiento ilustrado europeo irrumpe con una especie de Rousseau, Voltaire, ¿no?, por un lado, en Francia, en Inglaterra, de John Locke, ¿no?, de George Berkeley, etcétera, ¿no? En Alemania, las ideas de Herder, de Goethe, de Chile, poetas ya de otra naturaleza. Y sobre todo va a venir épocas posteriores, más avanzadas, ¿no?, con Kant, que comienzan de una forma u otra a filtrarse, ¿no?, el pensamiento, ¿no? Pero sobre todo es la Revolución Francesa, ¿no?, en 1789, y el inicio de una revolución que va a marcar la revolución de Haití, un importante cambio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es que en esa época de la Ilustración, también de la segunda mitad del 18, hay un auge de las ciencias técnicas, ¿no? Está empezando la revolución industrial, ¿no? Y esa revolución industrial en Inglaterra que va a poner en juego el tema de la esclavitud y sobre todo tratando de sustituir la mano esclava por mano obrera, ¿no? No olviden que Cuba
Cuando cae la producción azucarera de Haití, se convierte Cuba en la principal productora, ¿no?, de azúcar de caña. Primero con esclavos totalmente, ¿no?, manualmente, pero luego los hacendados van a querer producir también con máquinas de vapor y por lo tanto hace falta la técnica, ¿no? Y en medio de ese nuevo ambiente es que va a empezar a surgir cierto cambio, ¿no?, en la Universidad de La Habana, pero limitado. ¿Por qué? Porque todavía la iglesia era muy fuerte. Sin embargo, surge un fenómeno interesante. En 1774 se creó el Real Colegio Seminario de San Carlos y San Ambrosio. Un seminario religioso, por supuesto, igual dominico, pero cuidado. Ahí se va a generar toda una intelectualidad mucho más progresista que la que se da en la Universidad de La Habana. Ahí van a surgir José Agustín Caballero, el primer filósofo ya moderno en Cuba, Félix Varela, y ahí va a seguir la tradición, ¿no?, de ese pensamiento. Precisamente ese cambio en la educación superior dio lugar a que, por ejemplo, José Agustín Caballero, del cual luego lo dedicaremos un video especial, en un análisis sobre la reforma de los estudios universitarios decía, cito, mientras los estudios de la universidad no se reformen, no pueden reformarse los de otras clases. Mientras los unos y los otros no se reformen, no hay que esperar mejoras en ninguno de ellos. Y mientras la sociedad no adopte este proyecto, trate o insista en realizarlo, no se prometa adelantamiento de esta clase, ni se le pida memorias sobre algunos de los vastos objetos de este instituto. Fin de la cita. O sea, él fue muy lapidario. Estas son ideas de final del siglo XVIII, ¿no? Decía, si no cambia la universidad, no va a haber reforma en el país, ¿no? Entonces, la mayoría de los investigadores coinciden en que el Seminario de San Carlos fue realmente un hervidero, ¿no?, de ideas progresistas, ¿no? La historiadora cubana Hortensia Pichardo dijo que en 1795 el padre Agustín Caballero había pedido libertad para los maestros y hacía años que los profesores del seminario habían roto con los textos clásicos y redactado sus propios textos. Por eso fue tan fecunda la enseñanza de ese centro y contribuyó mucho más que la universidad al adelanto del pensamiento de la ciencia en Cuba. Fin de la cita de Hortensia, ¿no? O sea que la labor de renovación, y ya no solamente de la educación superior, ¿no?, sino de toda la vida política, cultura, porque además José Agustín comienza a publicar en el primer periódico, ¿no?, la Gaceta de La Habana, que es un periódico que empieza a publicarse a finales de la última década del siglo XVIII. Y él empieza a publicar ahí artículos, cuidado, artículos medio peligrositos, porque ya se está hablando incluso hasta de derecho constitucional. Y eso para una monarquía y una colonia es medio peligroso, ¿no? Y por eso es que ya el seminario de San Carlos comienza a gestar jóvenes como el sacerdote Félix Varela, que es el que va a dar el golpe de porrazo allá a la escolástica, porque como veremos después, todavía José Agustín se mantenía en la escolástica una parte y otra parte tenía un pie, vamos a decir así, en la escolástica y el otro en la filosofía moderna, en Renato Descartes, en Bacon, ¿no?, en Condillac, pensamiento sensualista y de corte más materialista, aunque sin renunciar a su fe religiosa. Pero ¿qué pasa? La labor de Varela, ya no solamente en el seminario de San Carlos, Varela no solamente desarrolla toda una filosofía moderna, vamos a dedicarle también tiempo a videos de Félix Varela, que es un pensamiento ya moderno, totalmente, ¿no?, y crítico, ¿no?, de la escolástica, propicia la secularización de la educación superior, no solamente del seminario, sino que va a incidir en la Universidad de La Habana. Renate Simpson dice, Varela, reconociendo la imposibilidad de reformar la universidad mientras estuviera bajo el dominio de los frailes dominicos y alojada en el convento de ellos, no veía otra salida que la reconcentración de los estudios universitarios en el Colegio de San Carlos, el cual con la adición de las cátedras de ciencias modernas constituiría un centro integrante de la educación superior en Cuba. Fin de la cita. Claro,
Varela encontró un padrinazgo muy importante, un obispo muy liberal, don Juan José Díaz de Espada y Landa. Espada y Landa va a ser un obispo muy culto, un hombre de una formación muy abierta, ya con ideas liberales, que va a propiciar, ¿no?, el desarrollo de ideas modernas y la enseñanza ya no solamente de la física, por evidente, sino de la química, ¿no?, de la mecánica, de la matemática, ¿no?, así, de la astronomía, o sea, de las ciencias técnicas. Claro, era una nueva época, ya estaban en plena revolución industrial, ya se necesitaba, ya aparecían los primeros críticas a la esclavitud con José Antonio Sacco y con José La Luz y Caballero, con otros, ¿no?, a la trata, no solamente a la trata de esclavos, sino también eliminar la esclavitud, cosa que era muy peligroso. Estamos hablando del primer tercio del siglo XIX, ¿no? Eduardo Torres Cueva, que fue un magnífico historiador cubano recientemente fallecido, que es una obra extraordinaria sobre la historia y el pensamiento cubano, decía que el obispo Espada abrió el camino a la búsqueda nociológica y política, impulsó la transformación pedagógica, protegió y calorizó como nadie las ciencias y las artes, y logró formar un grupo de hombres capaces de darle la primera expresión intelectual a la cultura cubana. Y eso hay que reconocerlo. Y si nosotros vamos ahora en adelante a estudiar un poco más, ¿no?, el pensamiento filosófico cubano, y también caribeño y también, ¿no?, latinoamericano, que vamos a continuar, tenemos que reconocer esta labor de estas personalidades ilustradas, ¿no? Antonio Bachiller y Morales, que fue un erudito, historiador, abogado, filósofo, escribió la primera historia de las letras y la instrucción pública en la isla de Cuba, allá por 1840 y tanto. Y decía Bachiller en ese texto, que es un texto fundador, ¿no? Así se oyeron y entendieron los progresos de otros países, y este supo lo que era mecánica, hidrostática, hidráulica, magnetismo, electricidad, galvanismo, astronomía. Para conseguirlo se trajeron aparatos y hasta se construyeron algunos bajo la dirección del padre Varela en nuestra misma ciudad. Fíjense, estamos hablando de 1820, 1810, las primeras 2 décadas, porque Varela luego va a las Cortes de Cádiz y lo persiguen, tienen que exiliarse en Estados Unidos. Esta historia que vamos a ver después, ¿no? Ahora, Varela no solamente barrió con la escolástica de la universidad, sino que creó las condiciones para una renovación de la vida filosófica. Creó una cátedra de constitución, ya ustedes se pueden imaginar, ¿no?, con una idea muy fecunda, aparte de crear un periódico independentista en Estados Unidos, el Habanero, ¿no? Y las conferencias de Varela se convirtieron en un laboratorio de ideas independentistas, por eso es el prócer, ¿no? Hay otras personalidades que en esa época, como Francisco Arango y Parreño, que era un hacendado representante, ¿no?, de la economía cubana, pero muy avanzado en el orden económico, filosófico y político, ¿no? Y por eso él propugnó también una renovación de la educación, ¿no? Y presentó una propuesta, Arango y Parreño. Porque ya desde finales del siglo XVIII se había creado, como en otros países de América Latina y en España, las llamadas sociedades económicas de amigos del país, donde eran organizaciones intelectuales donde se reunían médicos, abogados, profesores de distintas disciplinas, ¿no?, hacendados también, o sea, sacerdotes, para mejorar, ¿no?, la vida cultural de los países, ¿no? En Cuba jugó un papel bastante protagónico. Y dentro de esa es que Arango presenta esa propuesta, ¿no? Una propuesta que, imagínense, trataba de renovar primero la enseñanza de la gramática latina y castellana, introducir dibujo, instituciones filosóficas, física experimental, química, elementos de historia natural, principios de matemática, de náutica, de agrimensura, geometría aplicada a las artes, teología, leyes, cánones, medicina, cirugía, historia, geografía y cronología. Ese era el proyecto, ¿no?
Como ustedes pueden ver, todavía se ve el lastre, ¿no? Un poco teológico, ¿no? Sin embargo, ya era un pensamiento moderno. Y el hecho de que en 1837 se lograran empezar a abrir cátedras como de química en la Universidad de La Habana y de medicina en un sentido más laico, eso propició que se generara una serie de jóvenes talentosos que luego se convirtieron en figuras de la ciencia y de la filosofía y de la ingeniería y del pensamiento moderno en Cuba en el siglo XIX. Por ejemplo, Tomás Román Chacón, que llegó a ser el decano de la Facultad de Medicina, fue quien modernizó la enseñanza de la medicina clínica en Cuba. Quiero decirle que se convirtió en una de las más avanzadas de América Latina, ¿no? La medicina cubana, como lo es hoy también, después del triunfo de la revolución, ¿no? Juan Justo Vélez, un profesor de economía política, claro, en el seminario de San Carlos, pero ya enseñando las ideas de los economistas ingleses, de Adam Smith, de David Ricardo, ¿no? La economía capitalista, ¿no es así? Ramón de la Sagra y Peris, un botánico y agrónomo, un naturalista, hizo extraordinarios aportes, ¿no? A la enseñanza de la agronomía, ¿no? Hubo un papel grande. Pero hay una personalidad filosófica que le vamos a dedicar también un video, José La Luz y Caballero, que habiendo después de pasado 20 años estudiando en Alemania, en Francia, en Inglaterra, ¿no? Regresa a Cuba con la idea de cambiar la educación superior. Propuso crear un instituto de enseñanza técnica, parecido al instituto asturiano que había visto ya en Gijón, que había creado Jovellanos, pero no se lo aprobaron, ¿no? Sin embargo, él, como era un hombre hacendado, había tenido 3 ingenios azucareros con esclavos, le dio la libertad a los esclavos y por eso era un hombre en contra de la trata, fue acusado, etcétera. Creó un colegio El Salvador. Bueno, parecía algo que no tenía trascendencia. Cuidado. En ese colegio en el cual le reunió a muchos profesores de Cuba en esa época, para más decir, ahí se formaron 5 generales de la independencia de Cuba. ¿Qué quiere decir? Que fue un hervidero de ideas modernas, ¿no? Realmente, como dice Renate Simpson en su estudio magnífico sobre la educación superior en Cuba en la época colonial, cito: así pues, a pesar de sus grandes esperanzas, como Arango con su plan de estudios, a Luz y Caballero lo decepcionó amargamente la no realización de su gran proyecto. Y al final, desilusionado y más mal de salud, dedicó el resto de su vida a poner en práctica sus teorías docentes en su propio colegio particular, El Salvador. No obstante, así como la idea de Arango de una universidad secularizada y ampliada formó la base del nuevo plan de 1842, el Instituto Cubano de la Luz vino a ser en realidad parte muy definida de ese plan, en el que reapareció como colegio de la universidad. Es decir, que ya por la década de los años 40, Luz logra, desde el colegio El Salvador, una articulación con las reformas modernas que se van a dar, ¿no?, en la Universidad de La Habana, y logra realmente su proyecto cobre fuerza. Luis Caballero, en un discurso brillante sobre ese tema, diría, cito: abrir nuevas carreras a la juventud de nuestra patria, condenadas a consagrarse exclusivamente al foro, a la medicina o a la holganza. Difundir los conocimientos químicos para perfeccionar la elaboración de nuestros frutos y aprovechar nuestras ventajas naturales. Facilitar la adquisición de luces para toda empresa que descanse en las nociones de las ciencias físicas y matemáticas. Abrigar en nuestro propio seno, sin necesidad de mendigar al extranjero, hombres capaces no solo de concebir, sino de ejecutar grandes planes, aún en los últimos pormenores. Mejorar algunas profesiones de las existentes, proporcionándole otros datos de que han menester para progresar, fertilizar el vasto campo de la educación, ofreciéndole más idóneos cultivadores, contribuir al adelantamiento de las artes liberales y mecánicas,
entre nosotros, llenar hasta donde sea posible las benéficas intenciones de Su Majestad en la fundación de estas escuelas prácticas. Tales son, en resumen, las más urgentes necesidades físicas de la patria. Fin de la cita. Aquí hay algo que quiere llamar la atención. Por una parte, él está diciendo que eso va a mejorar, o sea, va a seguir las orientaciones de Su Majestad, del rey, ¿no? Aparentemente todo está dentro de su concepción de mantenernos el correcto. Pero cuidado, aunque utilice el término patria, ya no se está refiriendo a la madre patria española. Ya ahí están haciendo el espíritu de patriotismo que ha inculcado su maestro Félix Varela, a quien él visitó en Nueva York antes de regresar a Cuba, ¿no? Ya las ideas de patria y de nación comienzan a tener, ¿no?, una total diferencia, realmente. Y por eso cuando Luz propone esto, se va a encontrar, ¿no?, que hay condiciones favorables en la Universidad de La Habana para que una nueva generación, y así lo demostró la vida, empiezan a aparecer figuras que cogen prestigio internacional. Por ejemplo, en la química y en la tecnología industrial, José Luis Casaseca Sibán, ¿no? O Álvaro Reynoso, Valdés, que todavía se utilizan técnicas de él sobre el tema del cultivo de la caña. O el destacado naturalista Felipe Puey, uno de los hombres más ilustrados de su tiempo. Un hombre que hizo la clasificación, fíjense bien, de todos los peces del Caribe, un ictiólogo, ¿no? Es interesante que su hijo, Andrés Puey, del cual vamos a hablar luego, también un positivista, pues ya de la otra generación, fue el que hizo la clasificación de las nubes del Caribe. Fue un meteorólogo y médico a la vez, ¿no? Hoy en día llama la atención cuando uno visita el Capitolio en Cuba, en La Habana, donde está el museo también, Felipe Puey, que hay la frase que él dijo en el lecho de muerte. Dijo: cuando yo nací, nadie me preguntó si yo quería ser cristiano. Por eso yo agradezco, por favor, que no acerquen un cura a mi lecho de muerte. Bueno, ya eso indica realmente que esa intelectualidad era, yo no diría atea, eran deístas, muchos creyentes, masones en su mayoría, pero eran laicos, ya no estaban subordinados a la iglesia. Y además, muchos de ellos, como Felipe Puey, escuchen lo que plantea: aumentemos con los estudios físicos, políticos y morales nuestro caudal de ideas. Por una idea, Newton pesó los planetas, Colón descubrió el nuevo mundo, pero estaban bien preparados, el uno por sus lucubraciones astronómicas, el otro por sus meditaciones geográficas. La idea es la chispa oculta en el pedernal, pero la chispa supone el cuarzo y el acero, y estos son los estudios universitarios. Fin de la cita. Es decir, que Felipe Puey, aquí hay una cosa importantísima. ¿Cuál? Ya no está planteando solamente los estudios de las ciencias naturales, no, de las nacientes ciencias sociales, la que está proponiendo Augusto Comte allá en Francia, ¿no? Con una sociología o una física social. Es decir, que estos ilustrados nuestros ya están proponiendo que no solamente se estudie la naturaleza, no, también la sociedad, científicamente. Y por eso José Antonio Sacco y López Cisnero, que se convierte en un ilustrado también, discípulo de Varela, que va a enseñar filosofía también en la cátedra de Varela, pero que después se dedica a astronomía, meteorología, geografía física, electricidad y historia. Y termina siendo uno de los grandes historiadores de Cuba, ¿no? Y hace una historia de la esclavitud impresionante, ¿no? Varios tomos, ¿no? Y plantea Sacco: la educación de la juventud es un ministerio muy delicado y un maestro puede ser o bien un bienhechor de la humanidad o un azote de ella. Cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que, como dice Bachiller y Morales, las universidades se fueron convirtiendo en un hervidero, ¿no?, de ideas renovadoras, de crítica, ¿no?, a las ideas conservadoras, ¿no?
Y eso lo vamos a ver en otro pensador, José Manuel Mestre, que es un filósofo, pero que era profesor de geografía, de historia, de filosofía, de derecho, ¿no? Y lo más interesante va a ser el que escribe la primera historia de la filosofía en Cuba, en 1840 y tanto. Después vamos a dedicarle un video también a él, ¿no? Y así que Cuba ya tenía una vida filosófica en el primer tercio del siglo XIX, digna de reconocimiento. Su hermano Antonio Mestre Domínguez fue el abanderado de la medicina legal, de la higiene pública, ¿no? Así que realmente empieza una labor, toda esta generación que prepara a quienes. Bueno, a Ignacio Agramonte, por ejemplo, que es uno de los líderes independentistas que cae en combate ya en los años, ¿no? Pero fíjense que Ignacio Agramonte, siendo un estudiante de Derecho, de un discurso en la Universidad de La Habana, un discurso totalmente, ¿no?, emancipador, ¿no es así? Y esa generación va preparando también a toda lo que va a ser la generación independentista, donde destaca sobre todo José Martí. José Martí, que además comienza, por ejemplo, apoyando las huelgas de los estudiantes cubanos que planteaban, porque una cosa, España cuando vio la cosa que se le estaba poniendo fea, mandó a suspender los doctorados en Cuba. ¡Ah! Para hacer doctorado había que ir a la península, allá a España. Y Cuba ya tenía prestigio en el siglo XIX en formar doctores en varias disciplinas. Eso lo prohibieron. ¿Y qué pasó? En 1892, por un decreto de la reina. Bueno, que protestaron los estudiantes, huelgas estudiantiles, ¿no?, en la Universidad de La Habana. Y Martí, desde el exilio, va a apoyar, ¿no? Ese José Martí que va a decir, al mundo nuevo corresponde la universidad nueva. Es criminal el divorcio entre la educación que se recibe en una época y la época. Es bueno que se truequen en universidades los conventos. Como quien se quita un manto y se pone el otro, es necesario poner de lado de la universidad antigua y alzar la nueva. Toda universidad de ser no madre arcaica, que de un pecho da griego protoplasma de otro, sino seno moral que críe leche fresca, hombres felices. Son ideas de Martí sobre la universidad que son impresionantes. Ahora, para ir cerrando este ciclo colonial de la educación superior en Cuba, hay una personalidad que marca no solamente la filosofía en Cuba, sino la educación, y ya no solamente de la época colonial, sino de toda la primera mitad del siglo XX, que vamos a ver después en otro video sobre esto, y es Enrique José Varona, al cual ya le hemos dedicado videos sobre sus ideas filosóficas. Varona, que llega a ser rector de la Universidad de La Habana, que luego en la República llega a ser un secretario de Educación, un gobierno interrector norteamericano, y que juega un papel importantísimo, ¿no? Comienza ya a plantear una serie de ideas de 1880 y tanto. Por ejemplo, en el 87 dice, no hemos de cambiar la naturaleza humana, pero podemos modificarla. Y para modificarla hay que utilizar la educación. Dice Varona, la educación e instrucción de un pueblo ha de procurar en primer término dotarle de elementos necesarios para que se salga bien librado en lo que gráficamente expresa la idea de lucha por la existencia. Fin de la cita. Claro, él está imbuido obviamente por el positivismo, el naturalismo, la lucha por la existencia, ¿no? Pero ve en la educación un elemento meliorista. Es un término que tomó de Spencer, milieu, en francés quiere decir el medio, ¿no? El hombre puede nacer con tara, pero si el medio lo favorece, ¿no? Y sobre todo en la educación superior. Dice Varona, cito, la instrucción superior era por demás muy deficiente. La universidad estaba muy concurrida. Su matrícula en general en los años que precedieron a la última guerra, se refiere al 95, ¿no? 1895, no bajó nunca de 1.000 alumnos. Pero estos se limitaban a estudiar teóricamente Derecho, Medicina y Farmacia. Es decir, que la universidad tenía el mismo ciclo de actividades que al finalizar el siglo XVIII. No contribuía sino a entretener la misma plétora de médicos, abogados y farmacéuticos que llamaba la atención
de los viajeros que por aquellos tiempos recorrían la isla. La enseñanza práctica y experimental era virtualmente desconocida en sus aulas. Difícil sería dar idea de lo que allí se conocía con el pomposo nombre de museos y laboratorios de la cita. Así que Barona es un crítico diciendo, la universidad a finales del siglo XIX estaba igualita que la del siglo XVIII. Jugaban médico, abogado y farmacéutico y ya. Lo único que no fue a ver es sacerdote, pues eso se hacía, ¿no?, en los seminarios religiosos, ¿no? Por eso Barona dice, no es aumentar el número de doctores, sino el de hombres bien preparados para la vida activa, que sepan sacar provecho de su preparación y tengan campo para ello, a lo que debe aspirar nuestra universidad. Que se haga descansar toda la obra de nuestra enseñanza sobre una base estrictamente científica, para que sea objetiva, experimental y práctica. Hacer que el adolescente adquiera sus conocimientos del mundo, del hombre y de la sociedad de un modo principalmente directo y no de la manera refleja que dan los libros y las lecciones puramente verbales. Es preparar a los hombres para la activa competencia que obliga a la multiplicidad de relaciones de la vida moderna, no espíritus para la especulación fantástica. Fin de la cita. Es muy interesante que Barona, siendo filósofo y siendo un hombre de formación humanística, porque no era un naturalista, un ingeniero, un autodidacta filósofo, formular el llamado Plan Barona, un plan para la educación en Cuba, ya no solamente superior, para toda la educación primaria. Y ese plan, quiero decir, que se mantuvo prácticamente hasta el triunfo de la Revolución Cubana, hasta mediados del siglo XX, ¿no?, en que se limitaba la enseñanza de las humanidades y se estimulaba la enseñanza técnica, la enseñanza de las ciencias naturales, de la química, de la física, de la matemática, porque decía él que con 2 o 3 abogados nos bastaban, ¿no es así? Pero para construir puentes hacían falta ingenieros, así decía Barona. Muchos la han criticado. Bueno, hoy día algunos dirían, bueno, eso es neoliberalismo. No, no. Era que en esa época hacía falta, ¿no? ¿No? Crear escuelas, y Barona logró algo que no se había logrado. ¿Qué? Que la universidad creara nuevas facultades como veterinaria, cirugía dental, ingeniería, agronomía y electricidad, pero también pedagogía. ¿Qué les parece? La segunda facultad de pedagogía de América Latina se hizo en Cuba, la hizo Barona. La primera fue en Chile y la segunda Barona. ¿Qué quiere decir? Que no era tan tecnicista. Era un hombre muy preocupado por la educación, ¿no? En el plano de las ciencias técnicas de la ciencia. Y eso facilitó mucho la creación de toda una nueva generación de intelectuales, de profesionales, de médicos, por ejemplo, de antropólogos, como por ejemplo Luis Montané, ¿no?, en la antropología científica, de Juan Vilaró Díaz en la zoología y la ictiología, de José Ignacio Torralba Manresa en la farmacología, la patología, la medicina legal, en Diego Tamayo Figueredo, que se considera el padre de la microbiología cubana, ¿no?, o en Francisco Domínguez Roldán, que introdujo la radiología y la fisioterapia en Cuba, con Carlos Teller Oste, que promovió la química en la agricultura cubana. Pero sobre todo, hay una figura importantísima, y es la de en las ciencias naturales, Carlos J. Finlay, que es incluso candidato al premio Nobel, fue el que descubrió, ¿no?, que el mosquito Aedes aegypti es el transmisor de la fiebre amarilla, y hoy en día del dengue, de chikungunya y todo esto, ¿no? Un capitán del ejército norteamericano quiso robarle la patente en Panamá, pero ya él lo había acreditado en la Academia de Ciencias de Francia, donde lo hicieron miembro de la Academia de Ciencias, ¿no? Entonces, realmente, esa figura, además hay otra cosa importante. En esa época se crearon otras, bueno, ya existía, por ejemplo, la Real Academia de Ciencias Médicas y Físicas y Naturales, que se había creado en 1861, de la cual
surgió la actual Academia de Ciencias de Cuba, de la cual me honro haber sido miembro, ¿no? Titular de esa academia, ¿no? Pero también surgió la Sociedad Antropológica de la isla de Cuba. Quiero decirle que en 1868 se creara una sociedad antropológica en contra de lo que la iglesia quería, ¿no? O una sociedad de estudios clínicos, ¿no? En 1879. Y le dio un prestigio internacional a la medicina cubana que más impresionante. Bueno, en conclusión, la educación superior cubana en la época colonial fue rompiendo todas las trabas de la escolástica, se situó a un nivel más o menos equilibrado de las ciencias técnicas, naturales, sociales también, porque Barona, por ejemplo, impulsó la sociología, ¿no? Los estudios de la historia, y aparecieron también historiadores en Cuba de prestigio como Enrique Piñeiro, y luego antropólogos como Fernando Ortiz, que vamos a ver después en otro, ¿no? Y ya le hemos dedicado un video que nos ha impresionado porque tiene más de 260 visualizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la transición a una educación superior, moderna, y no solamente la educación superior, sino básica y media, que preparaba a la educación universitaria, a pesar de que existía una sola universidad, la de La Habana es después que se crea en los años 50, la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, de la cual soy egresado, y la Universidad de Oriente y Santiago de Cuba, pero logró realmente la educación superior preparar todas unas generaciones de profesionales, de intelectuales, de pensadores, pero también de ingenieros, de profesionales, de médicos, ¿no? De abogados, que supieron enaltecer la cultura cubana.